Saludos cordiales. Hoy vamos a hablar sobre la úlcera péptica. Soy el doctor Marcelo Arroyo. La úlcera péptica es una enfermedad heterogénea atribuible a una serie de factores que de forma aislada o en combinación actúan produciendo un desequilibrio entre los elementos agresivos y defensivos de la mucosa gastroduodenal, provocando lesiones necróticas o pérdidas de sustancia. El término úlcera se refiere a la pérdida de sustancia de cualquier parte de la superficie del cuerpo humano. Es así que la definición de úlcera péptica tendría que ser la pérdida de sustancia que ocurre en zonas del aparato digestivo expuestas al ácido clorhídrico y pepsina. Estas zonas pueden corresponder al epitelio del tercio inferior del esófago, a la mucosa de todo el estómago o parte del duodeno, específicamente la primera porción o bulbo duodenal. Estas lesiones pueden identificarse gracias a la endoscopía o a la radiografía. Desde el punto de vista histológico, se define como defectos necróticos que afectan la mucosa y alcanzan la submucosa. Estas lesiones ulcerosas pueden afectar la pared, la mucosa del estómago, o también vemos acá lesiones a nivel del epitelio del bulbo duodenal. Esta enfermedad puede cursar asintomática, puede presentarse de forma sintomática con síntomas característicos típicos o expresarse como una complicación. Etiología y patogénesis de la úlcera péptica. Al ser la causa multifactorial y en su establecimiento pueden intervenir varios factores, inclusive es suficiente que uno solo pueda vencer los mecanismos naturales de homeostasis que posee el tracto digestivo superior para mantener su arquitectura y su función normal. Dentro de los factores agresivos, tenemos factores agresivos endógenos como el ácido clorhídrico y la pepsina. Se puede sumar a esto el reflujo biliar. Factores agresivos externos, el tabaco, el estrés, la presencia del Helicobacter pylori, el consumo de AINES, que afectan a los factores defensivos, el moco, el pH alcalino que habitualmente tiene esta barrera mucosa, el flujo sanguíneo adecuado que facilita la reepitelización de la mucosa gástrica, sustancias bioquímicas como las prostaglandinas que van a ir a actuar directamente para mejorar el flujo sanguíneo, son en conjunto la barrera mucosa que se ve afectada a través de estos factores agresivos y produciendo un desequilibrio logran la aparición de una úlcera péptica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas típicas de un paciente que sufre úlcera péptica? Estas manifestaciones varían. Existen manifestaciones clínicas intensas en un 17%, el paciente puede cursar asintomático en otro 17% y presentar síntomas clásicos en un 66%. 2/3 de los pacientes van a presentar una manifestación clínica clásica de úlcera. Dependiendo del sitio anatómico afectado, podríamos decir que el paciente que sufre de una úlcera gástrica presenta un dolor a nivel del epigastrio,
de tipo urente que empeora o aparece con la ingesta de alimentos. Tienen una intolerancia a los ácidos, comidas ácidas, gaseosas, en nuestro medio los alimentos picantes, y también se puede acompañar de un estado nauseoso. El paciente que presenta una úlcera duodenal también presenta un dolor a nivel del epigastrio de tipo urente, pero este dolor disminuye con la ingesta de alimentos. Se presenta predominantemente por la mañana, se acompaña de un estado nauseoso, retención de gases, flatulencia o distensión postprandial. Otro tipo de manifestaciones van a depender de la complicación de una úlcera. Estas complicaciones pueden estar dadas por la presencia de hemorragia en la cual el paciente se expresa a través de hematemesis o melenas, hematemesis, vómitos con sangre o deposiciones negruzcas alquitranadas que corresponden a las melenas. Si la úlcera se complica con una obstrucción, el paciente presenta vómitos postprandiales o de retención gástrica y conlleva también a una pérdida de peso. Pacientes que presentan perforación de la úlcera presentan un dolor abdominal intenso con signos de peritonismo y elevación térmica. Si la complicación corresponde a una penetración, habitualmente hacia la cara posterior del estómago, el paciente presenta un dolor irradiado a la espalda o sintomatología de pancreatitis. La manifestación clínica relacionada con la edad y el sexo, se dice que una úlcera gástrica puede ser más frecuente en mujeres de edad avanzada y una úlcera duodenal en varones jóvenes por las características de vida que tienen estos. El diagnóstico se hace a través de las manifestaciones clínicas y se puede solicitar la colaboración de exámenes complementarios que pueden ser radiológicos o el gold estándar, que significa la endoscopía. El diagnóstico radiológico se realiza una radiografía contrastada con doble contraste, se llama, utilizando el contraste varitado y también logrando una distensión a través de gas de la pared del estómago. Podemos identificar el lecho ulceroso y también si existen cambios morfológicos a nivel del estómago o del duodeno, estenosis, aumento de tamaño de estos órganos, o si existe perforación o penetración, la salida del contraste a través del orificio ulceroso. Es muy poco sensible para poder diferenciar las úlceras benignas de las úlceras malignas, aun cuando existen algunos parámetros de diferenciación. Estos son los signos que presenta una radiografía contrastada de estómago. El lecho ulceroso, se habla del nicho de Hadwick, que corresponde a una retención de el contraste varitado, la presencia de los pliegues que convergen hacia el lecho ulceroso y una contracción de la pared contralateral que señala exactamente en dirección hacia la úlcera. Sin embargo, podemos decir que el diagnóstico endoscópico es el gold estándar, con una sensibilidad y especificidad que supera el 95% en manos de un endoscopista experto. Tenemos la clasificación de Sakita en estadios, estadio A, estadio H y estadio S. El estadio A nos muestra dos subtipos. El estadio A1, la úlcera se presenta congestiva,
edematosa, no presenta pliegues que convergen, el fondo presenta escasa fibrina y más bien coágulos presentes que se alojan en esta úlcera, que por su característica todavía es activa y puede estar con sangrado reciente. Una úlcera del tipo A2 es una úlcera con bordes edematosos, tampoco presenta pliegues convergentes, pero el fondo ya presenta una adhesión de fibrina blanquecina. El estadio H presenta también dos subtipos. El H1 es una úlcera en proceso de cicatrización con esbozos de pliegues convergentes, tiene una forma ovalada o alargada con fondo blanquecino por la presencia de la fibrina. El estadio H2, la úlcera ya tiene una forma lineal o en forma de raqueta con la presencia en el fondo de fibrina blanquecina. El estadio S de cicatrización presenta una úlcera lineal rojiza con edema alrededor y puede o no haber retracción cicatrizal. Es el estadio S1. En el estadio S2 la úlcera ya está cicatrizada. Es una úlcera lineal blanquecina, a veces solamente es un esbozo de lo que hubiese significado la presencia de una lesión ulcerosa. Porcentualmente las complicaciones pueden aparecer habitualmente la hemorragia digestiva en un 25%, manifestada ya por vómitos sanguíneos o la presencia de melenas, la perforación en un 5 a 10%, la penetración en un 15%, estenosis pilórica menos del 5% y que la úlcera sea refractaria al tratamiento en menos del 5%. El tratamiento de la úlcera péptica principalmente debe estar basado en los cambios de hábitos dietéticos, abstención de alcohol, abstención de café, derivados de la leche, supresión del consumo de tabaco. Debemos indicar, sustituir, reemplazar o retirar el uso de aspirina, antigripales, antiinflamatorios, el uso de corticoides, si es que así también está realizando el paciente, y medicar al paciente con bloqueadores H2, puede ser la ranitidina en nuestro medio, inhibidores de bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, o los antiácidos que vienen en suspensiones que van a disminuir el efecto ácido a nivel del estómago. En algunos casos podemos utilizar el tratamiento endoscópico a través de escleroterapia, coagulación bipolar o coagulación a través de láser. Muy pocos casos en la actualidad tienen indicaciones quirúrgicas. La lista está dada por pacientes que se complican con obstrucción, perforación de las úlceras o episodios de sangrado que no responden a las terapias ni medicamentosas, farmacológicas o tampoco a la terapia endoscópica. Muchas gracias.